Millones de norteamericanos que hay en México, de American Society. Es candidato a embajador de los Estados Unidos en nuestro país, tiene 3 doctorados honoris causa y es un experto en temas sobre economía. A continuación, el señor Larry Rubio. Bueno, nada más que decirles de que realmente es un verdadero acontecimiento y algo muy importante tener a un personaje de este nivel, Mr. Larry Rubin, el señor Larry Rubin, porque es México norteamericano y probable embajador de México de Estados Unidos, así que echemos muchas porras desde todos los países de Latinoamérica, digamos a Trump que nos lo cumpla, porque es además un personaje de primera. Bienvenido, Larry. Bueno, perfecto. Pues Antonio, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes en este foro, en el segundo ya desde que se fundaron. Y un agradecimiento muy particular a Antonio, sin duda, Antonio Cervera y mi familia, pues han creado esto en México. Y Martín, a usted, Martín Aguirre, también muchísimas gracias Martín. Pues un poquito, creo yo, que en el tema de democracia, ahorita me voy a meter un poco más en detalle al respecto, pero más para la gente joven que está aquí presente. Les quiero platicar un poco de mi trayectoria para que me sirva como referente en todo lo que ustedes hacen, porque naturalmente si ustedes están peleando por la democracia, por luchar contra la corrupción, pues son unos ejemplos en sus sociedades. Y quisiera que a lo mejor a través de mis palabras les sirva un poco de motivación, que ustedes pueden lograr lo que ustedes quieran lograr. Y yo empecé a trabajar desde muy joven, a los 14 años, vendiendo puerta a puerta productos de lavada, ¿no? Y todos los días me iba a tocar puertas de diferentes personas que yo no conocía, y obviamente me encontraba con mucho rechazo. Me encontraba con personas que no les importaba, me encontraba también, obviamente, a veces con agresiones, y eso es un poco de lo que tú vives, ¿no? Si tú estás empeñado en llevar a cabo una agenda de democracia, una agenda de lucha contra la corrupción, ¿no? Y creo que ese ejemplo a mí me sirvió particularmente para forjarme, porque en mi casa no había dinero, ¿no? No había un refrigerador, yo no tenía una cama. Pero yo decía, yo voy a lograr cosas grandes. Y esa mentalidad que yo tenía de perseguir mis sueños fue lo que a mí me motivó para ir logrando lo que he ido logrando. Y les voy a platicar un poco, porque no es el tema de la plática del día de hoy, pero les voy a platicar un poco de esta historia mía, porque quiero que te sirva a ti de referente para que sigas luchando por la democracia y también para que sigas luchando contra la corrupción. Porque definitivamente los sueños sí se pueden. Y si tú quieres un país más democrático, si tú quieres un país que tenga menos corrupción, pues tienes que luchar. Y esa ha sido mi vida, ha sido una vida de lucha, ha sido una vida de que cuando yo me programé a hacer algo, lo logré y lo he logrado. Y por eso yo a los 14 empecé vendiendo puerta a puerta. Que no sé si tú lo has hecho, suena fácil, pero no es nada fácil. El que tú toques una puerta, te habla la señora, no te deja pasar, está platicando los productos, y baja el marido, que no sabe quién eres, todo enojado, como machista, y que te cobra, porque te diga, agarra tus cosas y vete. Esa sensación, si a ti te han corrido de alguna casa, espero que no sea la tuya, pero si te han corrido de otra casa que no sea la tuya, es una sensación bastante difícil, ¿no? Y entonces yo hice eso y a los 18 yo ya tenía una red como de 1000 personas, porque es de hacer también redes de vendedores, y yo ya tenía una red como de 1000 personas a los 18 años.
Eso me permitió conocer este gran país, porque yo viajaba a Tasco, a Chilpancingo, a Ciudad de Guisa, a Chihuahua, a Veracruz, a Chilpancingo, a diferentes partes de este país. Después de eso, a los 18, yo decidí cambiar y dije, quiero trabajar para una empresa grande para ver de qué se trata. Y a los 18 empecé en una aerolínea. Empecé en uno de los departamentos que la gente menos le gusta, que es el de las maletas. Y después me promovieron al departamento de maletas perdidas, que es todavía peor. Y en ese departamento de maletas perdidas aprendí cómo a las personas los puedes después cambiar cómo piensan por tu ejemplo de lo que tú haces. ¿Por qué? Porque sí, obviamente, si a ti te pierden tu maleta, tú no vas a estar contento, vas a estar bastante molesto porque probablemente ibas a una boda o ibas a un lugar. Imagínate que vienes para acá, si es que no vienes aquí, como muchos de ustedes que vienen de Centro y Sudamérica, te pierden tu maleta, o sea, a lo mejor tienes tu ropa que te vas a poner para este congreso, tienes tu traje de baño y te lo pierden. ¿Cómo estarías tú? Pues no. Entonces, ese departamento de maletas perdidas me tocó. Y ahí aprendí esa lección. Aprendí que puedes, con tu ejemplo, ayudar a las personas a pensar diferente. Y para mí fue bastante revelador, porque los ayudé a cambiar de pensar y de que llegaban enojados, porque veían que yo estaba intentando encontrarles sus maletas y asegurarme que regresaran con sus maletas. Y les llamaba y me aseguraba que la maleta llegara y que ellos sintieran que tenían la atención de alguien de la aerolínea. Empezaron a escribir cartas de recomendación y de felicitaciones. Finalmente eso lo hice a los 18. Y no les voy a contar toda la historia porque podríamos estar aquí un par de horas, pero a los 24 años yo empecé maletas y a los 24 años ya era el director general de la aerolínea. ¿Te fijas? 6 años de trabajo intenso, que no fue fácil, de tener una actitud adecuada, de saber lo que yo quería, de no dejar que las personas que se reían de mi sueño, porque yo le dije a los 18 años, 19 estaba yo en el mostrador documentando a una persona, entonces tenía un compañero de punto más o menos de la misma edad, y llega el director general de la aerolínea y le digo a mi compañero, un día yo voy a ser el director general. ¿Y saben qué hizo? Se empezó a reír. Y a mí me dio mucho coraje. Porque dije, ¿qué bien? Yo voy a ser el director general. Y unos años después, yo llegué al mostrador, ahí seguía mi ex compañero, ya no era yo documentador de maletas ni de personas, y él estaba documentándome a mí, y yo era a los 24 el director general de la aerolínea. Entonces, por eso les digo que sea tu sueño, que tu sueño puede ser empresarial como el mío, tu sueño puede ser un sueño de un mejor mundo, de que tu país sea Colombia, sea Ecuador, sea Chile, sea Perú, sea Bolivia, o cualquiera de los países, incluyendo México, de donde tú vengas, Venezuela, ¿no? Y tu deseo es que sea un mejor país, o que sea un país democrático, o que sea un país con menos corrupción. Si tú trabajas para eso, tú lo puedes lograr. Y entonces, ¿cómo empezamos con todo este tema de la democracia y la transparencia? Yo estuve leyendo y he estado siempre leyendo del tema de corrupción y el tema de democracia, porque creo que los países que más se consolidan en el mundo son los países donde hay democracia plenas. Y quiero repasarles, si me ponen los amigos de atrás, tienen las gráficas que me mandé. Este es un caso, y aquí lo ponemos, este es un caso de una empresa, para que ustedes vean que la corrupción no es nada más de los gobiernos.
La corrupción es de personas, ¿no? A fin de cuentas es de personas que quieren, con dinero, hacer cosas que no deben hacer. Y este es el caso de uno muy sonado aquí en México y en Latinoamérica, que se llama el caso Odebrecht, ¿no? De la empresa constructora brasileña, y cómo a través de los sobornos, esas cifras que ustedes ven ahí son el dinero que ellos dieron y cuánto pagaron en millones de dólares. En México, ustedes saben cuánto fueron pagando, ¿no? Y creo que la palabra clave aquí, aparte de ver el ejemplo de Odebrecht, que es impresionante, porque ha sido una de estas tareas de limpieza que ha hecho Brasil, ¿no? En Brasil, inclusive, porque también hay corrupción, en Brasil cayó la presidenta Dilma Rousseff por un caso de corrupción, ¿no? Y el expresidente Lula tiene una querella judicial justo por el tema de corrupción, ¿no? Entonces creo que con este caso ejemplar podemos ver que la corrupción tan siquiera en Latinoamérica de una empresa hacia diferentes gobiernos es aparente, ¿no? Y en México, lamentablemente, uno de los países, como dice ahí, muy corruptos. Venezuela, pues, ¿de qué esperar, verdad? Está atado con una falta de democracia en Venezuela. La siguiente, por favor. Y el índice de percepción, esto lo que te dice esta fotografía es qué tan corrupto o no, dependiendo del color, son los diferentes países del mundo. Rojo muy intenso, como los que ven en África, son muy corruptos. Rojo menos intenso, los menos corruptos. Amarillo intenso, son menos corruptos, y los amarillos muy claritos son los menos corruptos. Ustedes pueden ver cómo África es prácticamente todo rojo, ¿verdad? Con excepción de un país ahí en amarillo. Y ustedes pueden ver cómo Sudamérica es también prácticamente todo rojo o naranja, excepto otro país ahí en Sudamérica, y Chile, ¿no? Que apenas alcanza a ver la franja de Chile, pero Chile es el mismo color que Estados Unidos. O sea, la corrupción que existe en Chile, porque yo estaba aquí cuando estaba hablando el profesor Tobar, y me acuerdo que alguien hizo una pregunta que era chilena, y ella decía, tú, ¿verdad? Sí. Y podemos ver que Chile sí tiene corrupción, igual que Estados Unidos. Porque algunos pensarían, y me han dicho, piensan que en Estados Unidos no hay corrupción. Y obviamente en Estados Unidos hay corrupción. No hay tanta como en los países latinos, pero definitivamente hay corrupción también, ¿no? Como también lo vimos con los casos de la presidenta Bachelet, y tal, ¿no? Entonces, esta fotografía nos enseña que el trabajo que tenemos que hacer en Latinoamérica es todavía bastante, ¿no? Por luchar porque los países sean menos corruptos. Y esto es percepción, ¿no? Esto es lo que las personas creen. Entonces, la percepción lamentable de Latinoamérica es similar a la de África. Claro, África es un continente todavía más grande con más países, pero es similar. La siguiente, por favor. Aquí ya habla de ejemplos, y no sé si ustedes alcancen a ver de aquí, yo no lo veo muy bien, pero por aquí está Estados Unidos en la segunda fila, como es el tercer o cuarto país. México es ese número 30. Perfecto, muchas gracias. Está 74, ¿no? Es el índice de percepción. México, lamentablemente, si nos vamos hasta el final, que es el número 30, es el país de la OCDE, de la Organización de Desarrollo Económico, la OCDE, es el país con el último país en cuestión de percepción de corrupción. México. Y ahí están, si tú los ves, ¿no? Están en diferentes países. Los nórdicos, por ejemplo, si te vas a ir al índice 90, por favor, estos de hasta arriba, los de hasta arriba son los países nórdicos, ¿te fijas? Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega, ¿no? Y esto nos da un buen ejemplo de cómo se percibe la corrupción y cómo se ve la corrupción en diferentes países.
Finalmente nos vamos a la siguiente, por favor. Esta frase me encanta. Y básicamente dice: no puede haber una real democracia y libertades civiles sin un pensamiento independiente, crítico y una sociedad civil fuerte, ¿verdad? Y me encanta esta que dice: sin pensamiento independiente y crítico. Y curiosamente estamos en el auditorio de Leona Vicario, que a lo mejor para nuestros amigos siempre sudamericanos no sepan quién era ella, pero ella fue la primera periodista, aparte de muchos otros que México tuvo. Esta mujer es conocida como una de las mujeres madres de la patria de México. Vivió en la Ciudad de México, casada justo con Andrés Quintana Roo, de quien se apellida, se llama este mismo estado. Y esta mujer, justo lo que ella está empeñada en principios del siglo XIX, es esto mismo: una real democracia para México, tener libertades civiles que no existían antes y tener pensamiento crítico e independiente. Y obviamente crear una sociedad fuerte para que eso pasara. Y gracias a ella y a otros como ella, imagínense, mujer a principios del siglo XIX, y con los retos que eso enfrentaba, hablar de quitar a España, de la Nueva España, era como casi imposible, ¿no? Y Leona Vicario, con Andrés Quintana Roo y otros tantos, tuvieron el pensamiento y dijeron: sí, lo vamos a lograr. Y por eso hoy México es México y no Nueva España, ¿no? Bueno, pero creo que esto enseña la realidad y la importancia de la democracia y la transparencia y luchar por la corrupción. Y sin duda yo creo que para mí en lo particular esta lucha de la democracia es importante. A mí me ha pasado de primera mano. Por ejemplo, pues lo bonito de la democracia también es que puedes tener personas que piensan diferente. No tienes que para la democracia que funcione, no todos tienen que pensar igual. No todos tienen que tener una ideología de izquierda, o no todos tienen que tener una ideología de derecha. Unos pueden pensar que una forma de solucionar problemas es A, otra es B. Y yo creo que entre más uno respete las diferencias de otra persona, es como se hace la verdadera democracia. Y en particular, por ejemplo, mi partido, ¿no? Yo he representado en México ya 13 años, de una forma de voluntario, por 13 años representado en México al Partido Republicano. Para mí el Partido Republicano, yo les platico esta evidencia para mí, porque creo que aquí nadie vota en Estados Unidos, entonces no es porque quiera su voto para Estados Unidos, pero el Partido Republicano voy a platicar lo que significa para mí. Significa un partido, y siendo mexicoamericano, por eso me gusta, y me ha gustado meterme, y por eso voy a los medios de comunicación, me siento con Carmen Aristegui, o Joaquín López Dóriga, o con Carlos Loret de Mola, y les platico mi punto de vista, que puede o no estar de acuerdo, pero se los platico porque es lo que yo creo. Y lo que a mí me gusta del Partido Republicano es que es un partido que quiere un gobierno chico, que quiere empoderar a las personas para que ellos hagan las empresas y hagan los negocios, y que haya poco impuesto. Y esos son ejemplos de por qué a mí me gusta el Partido Republicano. Pero un ejemplo que a mí me pasó vívido fue que a 5 días de la elección presidencial pasada, convoqué una rueda de prensa con más o menos este número de participantes, todos periodistas, y yo dije: yo no voy a votar por Donald Trump, siendo republicano y siendo representante en México del Partido Republicano. Uno hubiera pensado que si tú haces eso aquí en México y no estás alineado con lo que dice el partido, pues acto seguido, perdón, a mí me
te sacan, ¿no? Te dicen adiós, porque tú no estás pensando igual que los otros. Pero yo no podía estar de acuerdo, porque siendo mexicoamericano, no me parecía que el punto de vista hacia México fuera favorable. Y yo quiero y amo a las dos patrias. Entonces dije, pues yo no coincido. Afortunadamente el partido, siendo un partido democrático, dijo, sabes que la tú no tienes que pensar igual que todos. Si tú no estás de acuerdo, tú lo puedes decir. Como estoy de acuerdo en muchos de los otros principios, porque gracias al partido se creó el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que ha ayudado tanto a México, y la iniciativa Mérida, que ha sido muy importante en la lucha contra el crimen en México, se hizo en un gobierno republicano. Dije, esas son razones para mí importantes que hacen que yo quiera representar a la verdad. Y algunos me han preguntado, oiga, pero ¿cómo? Si tú públicamente dijiste que no ibas a votar por el presidente Trump antes de las elecciones, ¿cómo es que te están considerando para el embajador de Estados Unidos? Una pregunta todavía más personal es, pero ¿por qué no quisieras hacer tú? ¿Cómo es que tú representarías a la administración del presidente Trump en México si no votaste? Y mi respuesta me queda muy clara a mí. No es porque esté representando a una persona, es porque estoy ayudando a que dos países se acerquen más, a que dos países hagan muchas más cosas juntos que separados. ¿Por qué? Porque México y Estados Unidos son países con verdadera hermandad. Son países que tienen objetivos comunes en muchos temas. Estados Unidos puede ayudar a México a la lucha contra la corrupción. Puede ayudar a México a ser más democrático. Y no es perfecto, Estados Unidos no es perfecto. Pero creo que menos corrupción. Y creo que es más democrático que México. México da muchísimo a Estados Unidos. La gente, y por eso ha sido un tema tan importante, el tema migratorio, que yo he venido luchando por 10 años o más. El tema democrático de la migración es un tema muy importante. Pero ahí es donde empieza, y esta es parte de la democracia, cuando no nos entendemos, ¿no? Y cuando creemos que todos tenemos que pensar igual. La definición de la persona que cruza hacia Estados Unidos ilegalmente, ahí empieza parte del problema. No por el cruce, sino porque cómo lo ve una persona y otra, cómo lo ve un americano y cómo lo ve un mexicano. Un mexicano en México, el que cruza ilegalmente la frontera, se le llama, ¿sabe cómo se le llama? Indocumentado. En Estados Unidos se llama índigo ilegal. Ahí empieza parte del problema. No es carente de documentos, como se ve aquí, sino allá lo ven como ilegal. Hizo algo ilegal. Y no quiere decir que un lado o el otro está bien o está mal. Con percepciones, con lo que veíamos de corrupción, percepciones diferentes. Y ahí empieza el que no nos entendemos, y cuando nos sentamos a hablar del tema, pues si tenemos conceptos diferentes de lo que es la persona que cruza la frontera, pues no vamos a llegar a ningún acuerdo. Y la parte de la democracia se vive parte de ello, entendiendo a la otra persona. Y si lo entiendes y lo respetas, no quiere decir que estés de acuerdo, pero lo respetas, yo creo que es un largo camino. ¿Por qué? Porque tú puedes o no estar de acuerdo con un candidato presidencial, ¿verdad? 9 meses va a haber campaña política en todo México. Y a mí los medios me han preguntado hasta el cansancio que qué opinaría yo de un gobierno de tal o cual ganar. Y mi respuesta es muy clara. ¿Verdad? Porque quieren que yo diga algo que no creo. Y lo que yo sí creo de las próximas elecciones es que la persona que gane las elecciones presidenciales en México, en julio, democráticamente,
es el mejor presidente para México. Sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro, pero el que gane democráticamente. Y esa ha sido mi postura, y yo creo que esa va a ser la postura y va a continuar siendo la postura del gobierno de Estados Unidos. Porque así tiene que ser. El mejor presidente para México es el que la gente mexicana. Y a lo mejor a mí en lo particular me gustará el candidato A, o a lo mejor me gustará el candidato B, o a lo mejor me gustará el candidato C, pero eso no importa. Porque la democracia es que respetas quién gana, ¿no? Y entonces cuando ganó el presidente Trump, yo dije, este es el momento para poner eso en acción. Yo no voté por él, pero ya es el presidente electo democráticamente de Estados Unidos. Entonces yo, como ciudadano, como líder político o social, o lo que quieras decir, dije, mi labor es asegurarme que mi presidente elegido por otros le vaya bien y yo pueda contribuir para que le vaya bien a Estados Unidos. Y mi particular punto de vista es que si le va bien a México y a Estados Unidos, a los dos les va a ir mejor. O sea, a fin de cuentas, una cosa no está peleada con otra. El que le vaya bien a Estados Unidos no quiere decir que le tiene que ir mal a México. O si le va bien a México no quiere decir que le vaya mejor a Estados Unidos. La cosa es que la relación entre México y Estados Unidos, que no voy a tapar mucho hablando de eso, eso es arena constante, pero la relación México-Estados Unidos no necesita estar en pique para que le vaya bien a uno. La renegociación que va a empezar el 23 de septiembre, creo que mañana el 23, que empezó hoy, la tercera ronda en Ottawa, Canadá, en la renegociación del Telecán. Y yo les puedo adelantar que el Telecán, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, la cual tienes a los tres firmantes, a Canadá, Estados Unidos y México, cuando se concluya, yo estoy casi seguro que va a concluir exitosamente para Estados Unidos, exitosamente para México y exitosamente para Canadá. No porque uno gane, otro pierda. El Telecán está hecho para que los tres ganen. Y te aseguro que México, que por cierto tiene más de 46, si no me recuerdo, tratados de libre comercio firmados. Estados Unidos está mucho más atrás, solamente tiene 11. La experiencia que ha desarrollado México en estos más de 40 tratados es impresionante, ya es una ciencia que desarrollaron aquí en México. Pero no es solamente eso. México, no te quepa la menor duda, y menos entrando a un año electoral, que los negociadores para México vayan a negociar algo que no sea bueno para México. Porque la oposición se los come vivos. La oposición está viendo quién no firma. El gobierno actual, obviamente, quién no firma o quién dice lo que hace en esta negociación que no le convenga a México para sacarlo en las campañas. Entonces, tienen que regresar a casa con un Telecán mejor que era el que empezó en vigor el 1 de enero de 1990. Y en Estados Unidos, obviamente, cada lado estará buscando un mayor beneficio. Y en algunas cosas se ganará más, en otras cosas se tendrá que dejar de ganar, pero a fin de cuentas el Telecán va a salir positivo para los tres países. Y creo que eso es la democracia. La democracia se trata de que todos ganen. Ideologías diferentes también tengan oportunidades. Y tengan oportunidades para hacer cambios. Y si se equivocan, que se equivoquen siempre porque trataron. Y creo que México sí tiene una tarea pendiente, que es la corrupción, la lucha contra la corrupción. Porque hay una gran oportunidad para que México sobresalga más de lo que hoy es. Tuve la oportunidad de estar en Chiapas después de los sucesos del temblor allá, antes de que fuera
recuerda el 19 de septiembre en México, que fue los errores del 7 de septiembre que estuvieron por allá en Chiapas y Oaxaca, y acompañé al presidente Peña en una gira por un pueblito que se llama Cintalapa, ahí en Chiapas, pobre el pueblito elegido, porque es elegido las afectadas. Y lo que pude constatar yo ahí, con la gente humilde, que por cierto les hace falta mucha conciencia de cómo construir vivienda adecuada, también les falta dinero. Estoy llevando en un mes a un grupo, a una organización civil americana muy reconocida que se llama Habitat para la Humanidad o Habitat for Humanity. El expresidente Jimmy Carter desde Atlanta ha estado muy involucrado. Estoy llevando ahí a Cintalapa al presidente de esta organización para que ayude y apoye en la reconstrucción, para que estas casitas que estaban mal construidas por falta de dinero y de cómo hacerlas, las hagan bien y tengan ventanas porque no tienen, y tengan puertas porque no tienen. Y estos proyectos como el de Cintalapa a mí me motivan muchísimo, porque es una forma de contribuir a un país que a mí me ha dado muchísimo. Pero así hubo dos culturas, una cultura de una organización no corrupta, porque después nos preguntamos, yo doy dinero a una organización, ¿de verdad lo van a usar para lo que dicen que lo van a usar? Y ese es un problema, porque a veces, y ahorita más con los sismos, hay tantas organizaciones que después no sabes si estás donando al bolsillo de un político o estás donando a una organización que se lo va a dar a la gente que lo necesita. Por eso a mí me da confianza Habitat, porque tiene una reputación increíble a nivel mundial. Porque México ha construido miles y miles de casas. Digo, yo quiero que una organización así esté en Cintalapa. Y si tú ves mi Twitter, en L. Rubin, así fácil, L. Rubin, tú vas a ver ahí una organización que yo conozco mucho, que se llama Fondo Unido México. Y ellos están recaudando dinero para todos los desastres naturales que le han pegado a México en el último mes prácticamente. Y esa organización americana también me da a mí la garantía, no por ser americana, sino por tener una buena reputación, que no es corrupta y se ve el dinero a otra parte. Pero creo que el tema de la corrupción, ya para finalizar, es un tema central. Y es un cáncer, así lo veo, es un cáncer en la sociedad. Es un cáncer que no permite que las cosas fluyan. Y regresando al caso de Chiapas, yo le decía a él, oye, deberíamos de buscar formas de atraer mayores cantidades de empleo y mayor inversión de Estados Unidos. Pues yo he tenido la fortuna de ser el líder de la Cámara Americana de Comercio, representando a todas las empresas americanas. Digo, ¿por qué no traemos a estas empresas americanas a Chiapas? Y le dije, si yo fui director de una aerolínea, de American Airlines, ¿por qué no ponemos vuelos directos de Estados Unidos a Chiapas? Y me dijeron, ahí algunos tienen chapanecos, dicen, los tuvimos, pero no los pudimos aprovechar. Dices, qué lástima. Es que Estado, uno de los más pobres de toda la República Mexicana, no tenga conexiones aéreas internacionales para traer más turistas. Pero no solamente eso, y ese es el caso de corrupción. Digo, ¿por qué no ha habido mayores inversiones? ¿Por qué no han traído más fondos? Aquí me dice Larry, en los últimos años han sido destinados para Chiapas más de 60,000 millones de dólares. ¿Y a dónde está? Yo veo a la gente igual de fregada en Cintalapa, que seguramente estaba, yo no conocí el pueblo, hace 10 años. Sin dinero hay. Lo que pasa es que no llega a donde tiene que llegar. ¿Cómo sería México si no existiera la corrupción, no existiera menos? Porque dijimos, en Estados Unidos también existe, en todos los países existe, porque es naturaleza de algunos seres humanos, ¿no? No de todos, pero de algunos. Y entre más seamos tolerantes con la corrupción, estamos contribuyendo. Si le damos la mordida al poli porque nos paró, estamos contribuyendo para la corrupción. Si
Si no le decimos a nuestros hijos que está mal el ser corrupto, a lo mejor crece y cree que está bien el ser corrupto. A mí me encantó un ejemplo que me enseñó el cónsul de México en El Paso. Y me enseñó unos libritos que él sacó para escuelas en México y en Estados Unidos, que le enseñaba a los chiquitos el tema de valores. Yo tengo dos niños, uno de 8 casi, una niña de 8 y un niño de 6. Y si no enseñamos a los niños chiquitos lo que es la transparencia, decir la verdad, claro, obviamente corrupción siempre es porque hay mentiras, ¿no? Nunca vas a oír a alguien que te diga, sí, yo robo de profesión, no, ¿verdad? Entonces, decir la verdad, respetar, ¿no? Y esos son los fundamentos que a veces faltan. Lo que vimos en el norte de Estados Unidos, en Charlottesville, ¿se acuerdan de esos memes? Este grupo de gente mal de la cabeza, mal de la definición que yo puedo poner, ¿verdad? Que piensan que la supremacía y que el blanco, ¿verdad? Está en unas ideas distorsionadas de aceptar a la otra persona. Si ellos hubieran sido educados desde chiquitos, de respetar las diferencias, otra cosa sería, ¿no es cierto? Si nosotros educamos a nuestros hijos a decir no a la corrupción, que no nos vean dando mordidas, que si tenemos un local, no nos vean teniendo que pagarle a alguien algo que no sea lícito. Es un ejemplo de lo que se puede hacer. Y por eso creo que Estados Unidos puede ser un factor importante para ayudar. Porque mucha inversión que no llega a México, no llega. Lo México afortunadamente le llega muchísimo dinero de inversión extranjera. Afortunadamente, mucho a Estados Unidos. Pero alguna no llega. Y no llega porque no quiere tener que estar peleando con políticos corruptos. Porque para poner un restaurante, muchas veces tienes que dar una mordida al de la delegación, acá en el municipio, ¿no? Le tienes que dar una mordida a otra mordida al otro, tienes que repartir una cantidad de dinero y todavía no has empezado tu negocio. Y entonces cuando los inversionistas escuchan esas historias, yo no quiero poner negocio ahí, yo no sé cuánto dinero tengo que dar a y si este es hoy y mañana es el otro, ¿verdad? Y en Estados Unidos existe una ley muy fuerte que eso también ayuda a evitar más la corrupción de los empresarios, que se llama la FCPA, la Foreign Corruption Practices Act, la ley de corrupción en el extranjero. Y entonces, ¿qué pasa? Si el director de una empresa norteamericana en México da una mordida, vamos a decir, empresa farmacéutica, ¿no? Porque en la industria farmacéutica puede ser muy abierta al tema de corrupción. Pero digamos que para meter sus productos una clínica le pide una mordida a una empresa farmacéutica que hace medicamentos y le da una mordida, esta ley, fíjate lo que pasa, imagínate la gravedad de lo que pasa. Si el vendedor aquí en México, el que vende medicamento, va clínica por clínica, va, y una clínica dice, oye, pues va a una feria, bueno, sí, pero te voy a comprar mucho más, ¿no? Te pasa el dinero. La ley esta, la FCPA, la Foreign Corruption Practices Act, puede hacer, lo ha hecho, que no solamente al amigo agente de ventas que quiso llegar a la cuota, le cancelen su visa y lo metan a la cárcel por el toque del pueblo americano, al igual que su jefe y al jefe del jefe, hasta el director general en México se puede ir a la cárcel cuando llegue a Estados Unidos, sino el presidente del consejo en Estados Unidos se puede ir a la cárcel, así de grueso. Entonces tú ves que el presidente del consejo de Estados Unidos, una empresa de multimillones de dólares, quiera dar una mordida a la clinika para que le compren un poquito más. Obviamente no. Van a hacer todo lo posible para evitar que se dé cualquier tipo de mordida, porque puede ir a la cárcel.
Así de fuerte y dura es la ley para evitar que haya abusos, que haya corrupción. Por eso casi ves que toda la industria farmacéutica no le vende directo al gobierno, le vende a un intermediario que le vende al gobierno. Porque ellos dicen, mira, yo no me quiero meter en que de ti no te di, yo le vendo a un intermediario que ellos se hagan todo. Pero eso le perjudica a México, porque entonces el medicamento que cuesta 10 pesos y se lo pudiera vender al Seguro Social en 10 pesos, le acaba costando al Seguro Social 20. ¿Por qué? Porque hay un intermediario y hay una serie de personas que le tienen que engrasar la cadena. Y entonces a México le cuesta más caro la medicina para pacientes. ¿Ves por qué es tan dañina la corrupción? Porque no paga en ninguna persona. Por eso es tan importante esta labor que están haciendo aquí de felicito, porque es muy importante crear conciencia de la democracia y la lucha a la corrupción. Muy importante que a lo mejor no somos 100 o 200 o lo que sea, pero a lo mejor en 10 años ya son miles y miles de personas que están con esa conciencia. Ustedes son los que están creando esa conciencia de la democracia, están creando esa conciencia de luchar contra la corrupción. Como dice aquí, democracia auténtica, vacuna contra la corrupción. Y es muy cierto, porque el político, por ganar votos, si tiene que no ser corrupto para ganar, eso lo va a hacer, ya como segunda, ¿no? Pero si para ganar tiene que ser súper democrático y súper derecho, va a dejar de ser corrupto. Por eso me encanta este título, democracia auténtica, vacuna contra la corrupción. Es totalmente cierto. Y yo te felicito a ti, que has tenido este foro estos 2 días. Estuve aquí, gracias por la invitación, Antonio, gracias Martín. Pude escuchar a varias personas, a varios paneles, pude escuchar a paneles de diferentes partes de Sudamérica con sus ejemplos de lo que están haciendo en sus diferentes países. Pude también ser testigo de la práctica del maestro Tobar, ¿no? Muy interesante lo que hemos platicado, sin duda. Y yo creo que este es un gran ejemplo de lo que México necesita. Estas personas comprometidas como tú. Y sus países también. Estamos hablando de esto de Latinoamérica. Ya vimos los colores rojos de Latinoamérica. Latinoamérica necesita más líderes como tú. Si tú eres de Perú, si eres de Venezuela, si eres de Colombia, si eres de Chile, si eres de Panamá, de Costa Rica, o de Guatemala, o de donde seas, necesitan más personas como tú. Yo uso el ejemplo de México porque yo soy mexicano, ¿no? Y americano. Por eso yo uso estos 2 ejemplos. Pero lo que tú puedes hacer en tu país es que un foro como este se convierta en un foro mucho más grande en tu país también. Y que miles de personas estén luchando por la democracia y estén luchando contra la corrupción. Y bueno, con eso dicho, no sé si lo vamos a dejar para preguntas y respuestas. Perfecto, si hay alguna pregunta o respuesta, yo más que nada les quiero agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes y creo que vamos a dejar para ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Definitivamente, yo creo que la lucha contra la corrupción y esta cumbre que tú comentas es muy importante porque el tema de corrupción y democracia tiene que ser, como dice en inglés, top of mind, no solamente de los políticos. Y por eso ya vemos iniciativas como la Fiscalía Anticorrupción que se quiere crear, no se quiere crear, no sabemos dónde está parado el tema, pero son grandes ejemplos porque es importante continuar poniendo en el radar de las personas, de la sociedad civil y de los políticos. Porque no se nos olvide que los políticos están donde están por la sociedad civil. Si hay corrupción,
viene de los dos, ¿no? Requiere que la sociedad civil le pague a los políticos corruptos para hacerlo. Entonces yo creo que ese es un tema muy importante y sin duda el tema, como tú muy bien identificas, las tres fronteras de México, hay tareas pendientes, ¿no?, entre los tres países, entre las tres fronteras sin duda. En la frontera México-Estados Unidos es el problema de los cruces ilegales, pero también es un problema o un reto, también así, los cruces fronterizos, particularmente no más que ninguno de Chiapas y Guadalajara. No quiere decir que no haya otros cruces en el mundo, pero nada más para que se den una idea, ahora que estuve en Chiapas. En Chiapas cruzan al año 2 millones de personas no mexicanas al año, los 2 millones ilegales al año. ¿Sabes cuánto es eso? 2 millones al año. Ahora, no solamente cruzan los guatemaltecos, son menores, sino cruzan centroamericanos, pero decía David, encontramos cruces ilegales de africanos. La frontera sur está cruzando africanos para llegar a Estados Unidos. Entonces el tema migratorio es un tema que claro que compete a México, porque no es que no tengamos a los migrantes, tanto en Estados Unidos como en México. Yo creo que muchos tenemos a los migrantes, pero queremos que sea de una forma ordenada, y que sepamos quién entra al país, tanto en Estados Unidos como en México, porque esperamos que los que crucen sean personas de bien. Pero ¿quiénes van a pensar que así sea? Pero vienen de África. Espero que los que vengan de África, todos quieran hacer un bien en México o en Estados Unidos. Pero ¿quién nos garantiza que así sea? Entonces, si es ordenado, sabemos que ni siquiera las autoridades están viendo quién entra y quién sale, y que no nada más sea al azar. Ese es el tema migratorio, creo. Es resolver el tema de cómo lo hacen legalmente. Estados Unidos tiene un problema porque a través de los años se han cruzado millones de personas de diferentes nacionalidades, incluyendo mexicanos. La mayoría son personas de bien que están trabajando, que están contribuyendo a la economía y que ya tienen familia. Pero como Estados Unidos le urge una reforma migratoria para que le dé luz y claridad a todos los migrantes que llevan años trabajando allá y que no tengan que vivir en la oscuridad, que no tengan que vivir con el miedo de salir a la calle y que los agarre la migra, y que ya tienen hijos americanos y que los pueden acabar y deportar porque rompieron la ley. Estados Unidos le urge una reforma migratoria para que les dé legalidad a esas personas y esas personas puedan vivir legalmente en Estados Unidos y si quieren regresarse a sus países. Pero en México yo creo que esa misma urgencia también es importante, ¿no? Por eso vemos en Mexicali hay una comunidad de 11,000 haitianos, hablando de nuestra otra frontera, 11,000 haitianos viviendo ahí, que no se asimilan porque no hablan español ni tampoco hablan inglés, y que viven lamentablemente en estándares de pobreza muy bajos, y que después para ellos es muy fácil que entren a la delincuencia, porque pues, si no hay de otra, para comer, mejor le robo a la señora un bonito collar para poder vender de otra parte, ¿verdad? Entonces dices, está fuerte. Y por eso el tema migratorio es un tema que no se puede dejar pasar, porque el problema se va multiplicando y multiplicando y multiplicando. Hay que darle solución tanto en México como en Estados Unidos. Son estos problemas compartidos que hay que trabajar en conjunto, no para reformar, no se trata de reformar, porque esa no es la solución, es cómo arreglas un sistema que hoy no está funcionando. Gracias. porque el costo de ese muro va a ser aproximadamente $20 millones. No es
quizá no es tanto por el odio que tenga o el resentimiento que tenga hacia ciertas personas, sino más que nada va más por la cuestión que va a implicar ese desarrollo que va a ser muy importante para su comunidad. Porque se distingue el señor Trump de Estados Unidos, se distingue por uno de los empresarios más importantes de Estados Unidos, y eso lo reconozco todo el mundo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Gracias. Claro, claro. Gracias por la pregunta. Creo que el tema del muro es un tema, obviamente, con muchas aristas. Sin duda, parte de la agenda del presidente Trump, el presidente Roosevelt en su momento en la Gran Depresión, es invertir grandemente en la infraestructura. Obviamente, el proyecto de México es un proyecto importante de infraestructura, como también son carreteras, puentes y otros temas que quiere lograr su mandato de 4 años. El tema del muro es un tema que empieza, o que él empieza a escuchar de ciudadanos de Arizona y otros estados fronterizos que le exigen que ponga un acta o produce fronterizo ilegal. Y después empieza a escuchar en otras partes de Estados Unidos que están preocupados con el tema migratorio, están preocupados con quién está migrando al país, están preocupados de que la nueva tendencia en la frontera, que sigue siendo la nueva tendencia, es que los centroamericanos mandan solamente a sus hijos, porque si sus hijos no van a usar, se pueden quedar en Estados Unidos. Imagínate mandar a los niños solitos a través de un país tan grande que es México, y con gente bastante abusiva en el camino, ¿verdad? Y después vemos las escenas de los trailers abandonados de 30, 40 personas ahí en un proceso de hacinamiento terrible, cuando dejan con 50 grados ahí, unas cosas terribles, porque dejan cruzar por el desierto, que es todavía peor, ¿no? Y el desierto es prácticamente la muerte. Entonces, todos estos casos, más el narcotráfico, la percepción, esto es bien importante, porque la percepción es realidad en la muerte. No quise que sea verdad, pero esa es la verdad. Si tú eres político, tú sabes que si tú quieras una buena percepción, es intentar el trabajo, ¿no? Y puede ser el peor oficial, pero si tienes buena percepción, la logras. Y ahí es donde la percepción es tan importante. La percepción del norteamericano, particularmente en la franja fronteriza, es que están cruzando personas que ellos no saben quiénes son. Ahora son centroamericanos, pero también son haitianos, africanos, personas de todas las nacionalidades, no mexicanos más. Ya los mexicanos están pensando más de los que están cruzando. Hay un déficit de mexicanos cruzando en todas las palabras. Entonces hay más mexicanos regresándose, y esto no lo presidente Trump, esto desde Barack Obama. Y Obama se convirtió en el presidente que más deportó en la historia de los presidentes. Entonces, el fenómeno migratorio es gran preocupación en Estados Unidos. Y sin duda va a seguirlo siendo. Ahora, ahí está lo interesante de la democracia norteamericana. Este país funciona bastante bien, de sus errores, como la reforma migratoria que no ha logrado pasar, pero es bastante democrático. ¿Por qué? Porque el presidente Trump no le da la autorización de los 20,000 o más que tú decías, millones de dólares para hacer el muro, no se lo autoriza el Congreso. Y la mayoría del Congreso es republicano. Entonces dirás, ¿cómo? Su propio partido no lo avala. No es que su propio partido no lo avale, sino es que hay democracia. ¿Y qué hacen los senadores? ¿Qué hacen los representantes que son como diputados allá? Es van, preguntan en sus distritos y en sus estados si están de acuerdo con esta u otra propuesta. Si no están de acuerdo, sean republicanos o sean demócratas, tienen que votar, si quieren seguir siendo y teniendo carrera política, tienen que votar como diga su gente. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con vamos a poner un claro ejemplo, la reforma de salud? Dices, pero ¿cómo? Es la tercera vez que se intenta quitar una reforma de salud del presidente anterior y no se puede quitar. ¿Por qué? Porque no quiere decir que el partido no esté unificado, pero como funcionan los partidos en Estados Unidos, los partidos políticos es muy diferente. Aquí en el Congreso, pues el partido marca una política y todos quieran o no la siguen, ¿no? Y si dicen que vamos a votar porque quitemos las bandas azules de todo el país,
Unidos no funciona así. Dicen, por decir, barras azules. Allá ellos van a consultar a sus distritos y no están de acuerdo. Ellos no pueden votar por barras azules aunque quieran barras azules. Porque si no, lo sacan del Congreso. Entonces, eso permite una democracia, un funcionamiento democrático mucho mejor, porque hace que las decisiones que no hay un acuerdo completo no se lleven a cabo. La reforma de salud es uno de ellos. Muchos quieren quitarla, pero no hay una alternativa todavía lo suficientemente buena para que se vote a favor. Entonces, estos ejemplos, creo yo, son ejemplos de una democracia viviente. Y creo que son buenos ejemplos que debemos también adoptar en México, para que también en México exista una democracia viviente. Por favor, aquí hay otra pregunta. Perdón. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Yo vengo de la República del Ecuador, pero también soy residente en Venezuela. Hay una duda que va hacia la relación. ¿Cuál es el tratamiento que va a tener los Estados Unidos en la lucha justamente contra la corrupción? Porque muchas veces nosotros sabemos quiénes son los productos de nuestros países, sabemos quiénes son en el gobierno, los que le han robado todo el dinero al pueblo, sea en este caso en Venezuela o en Ecuador. Pero nuestra gran duda es porque siempre hablan de que América debe vacilarse contra la corrupción, pero los corruptos hoy viven en Estados Unidos, o los corruptos tienen empresas, tienen cuentas, tienen casas, y hoy inclusive muchos se pasean tranquilamente, libremente de los Estados Unidos, pero nosotros somos los que tratamos de ir contra ellos, pero los Estados Unidos quizás o no se han prestado para ello o no ha habido esa apertura. Quisiera saber si en el caso de no gobierno que va a haber la apertura para eso, porque no fue por ejemplo en el caso de Venezuela, sino hasta que se dio una crisis política que se decidió sancionar a funcionarios, pero esos funcionarios tienen 18 años robándole al mismo pueblo venezolano. Entonces, ¿por qué hay que esperar tanto para que eso se dé? O porque en el caso, por ejemplo, del Ecuador, son muchos hoy, inclusive en la ley fiscal de la República, que ya se ha demostrado y es por valor, que tiene que ver con Odebrecht, pero hoy están en los Estados Unidos caminando con tanta libertad. Yo creo que si bien siempre hablamos de Latinoamérica Unida, hay un gran tema que no podemos dejar la dependencia, porque el continente al final no es Latinoamérica y entre México y Estados Unidos hay un océano, hay una frontera, pero somos todo un continente completo que quiere trabajar justamente contra la corrupción. Y yo quisiera saber cuál es la postura, o si no ya tomó alguna postura sobre cuál va a ser la lucha contra la corrupción en el caso de América Latina para realmente acabar con eso y lograr que el continente sea el que venza finalmente no uno, dos, tres países, sino toda la región. Claro, no, bueno, yo creo que el tema de corrupción es un tema que lamentablemente pues va a todos los países del hemisferio, de los Estados Unidos, obviamente, ¿no? Y hay organizaciones multilaterales como la OEA que juegan un papel o deberán jugar un papel, ¿no? A veces creo que les hace falta jugar el papel que de verdad, por la razón que fueron creados, que organizaciones como la OEA pueden ser los encargados de poder coadyuvar en este tipo de soluciones, ¿no? Porque no podemos, como muy bien dices, dejarle la tarea a Estados Unidos, ¿no? de que nos ayude los países latinoamericanos a ser más democráticos. Y ahí es donde yo creo que la OEA y organizaciones como la OEA pueden hacer una diferencia muy importante si tienen el liderazgo adecuado, ¿no? Y en uno de los paneles que nos gustó mucho hablaban de liderazgo justo, que no me acuerdo cuál fue, en el panel 8, estaban hablando de liderazgo y justo decía la definición de liderazgo, ¿no? Y creo que eso es tan importante porque a veces estas organizaciones como la OEA o otras no tienen el liderazgo adecuado. Le hace falta el líder correcto que tenga la visión, que tenga los principios adecuados para mover la tarea tan importante que muchas veces es unificar criterios de varios países, ¿no? La lucha de la democracia. Hace 4 años, por ejemplo, en Venezuela no ha habido democracia. Y lamentablemente Chávez y Maduro han destruido a este hermosísimo país que antes era un reflejo de lo que tenía que ser todo Latinoamérica. Y hoy es lamentable, pero no es lo
venezolanos se quieren salir de su país porque dicen, yo no puedo vivir en la pobreza, y no puedo vivir sin medicamento, y no puedo vivir así. No hay una democracia. ¿Y cuántos años la OEA no lo ha venido discutiendo y no se resuelve nada? ¿No? Entonces creo que las organizaciones multilaterales como la OEA, la ONU y otras tienen tareas pendientes muy grandes, ¿verdad? Tareas que no competen a un solo país, sino competen a varios países unidos para mover la democracia. Yo creo que la OEA, que nos representa a todos los que estamos acá, todos somos de las Américas, incluyendo Estados Unidos desde la OEA, podría jugar un papel vital, teniendo los líderes adecuados, podría jugar un papel vital. Y ahí es donde yo creo que puede jugar una parte importante para crear este cambio de las Américas. Vladi, pues felicitarte la verdad por tu plática, me parece muy interesante y muy bien planteada, muy bien hablada, aparte de una manera con mucha confianza y con mucho acercamiento hacia las personas que estamos aquí. Yo quisiera preguntarte, ahorita que hablabas de percepción, sobre todo la mala percepción que hay del presidente Trump en México y en América. Yo incluso estuve hace un mes en Estados Unidos y sin decir nada la gente se acercaba conmigo y me pedían disculpas. Me decían, oye, yo no voté por él. Fíjate que estaba yo conociendo en ese momento, yo no hablábamos de un tema político, mucho menos, me decían, te pido disculpas por que ahora es presidente Trump. Bueno, no entendemos más allá, pero me parece sorprendente cómo los americanos incluso nos piden disculpas sin nosotros pedirlas. ¿Cómo crees que deba ser el papel o el papel de un embajador Estados Unidos en México tan importante con una tan mala percepción que hay del presidente Trump en estos momentos en México? ¿Qué crees que deba de tener un candidato o un embajador de Estados Unidos en México para poder realmente acercar a los dos países? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Gracias. Muchas gracias por esa pregunta. Definitivamente yo creo que, y tienes toda la razón, la percepción es bastante negativa. Y creo que el próximo embajador de Estados Unidos en México, lo que tiene que asegurarse, sin duda alguna, es que las propuestas que como embajador lleve a cabo en México sean ganar. Porque hay muchas. Yo creo que con un enfoque y una visión a largo plazo de países que deben estar mucho más integrados y que pueden ganar más juntos que separados, es la visión adecuada. Y dejando allá de lo que opinen de una sola persona, que puede ser el presidente de Estados Unidos, pero que haya una opinión basada en hechos de lo que está haciendo una administración, creo que eso es lo importante. Que es una administración que apoye a reformas que sean importantes no solamente para Estados Unidos, sino que tengan un impacto positivo en México. Que sea una renegociación de Telecán favorable y adecuada también para México y para Canadá. Que verdaderamente veamos esto y el próximo embajador ayude tanto en Estados Unidos como en México a que la visión sea clara. La visión es cómo ayudas a estos dos países, estos dos grandes países, a acercarse más. Cómo les abres más oportunidades a empresarios mexicanos que vayan a Estados Unidos como a los empresarios americanos que vengan a México. Cómo haces que los lazos culturales de México sean más fuertes en Estados Unidos y cómo haces que los lazos culturales de Estados Unidos sean más fuertes. Y creo que con una visión de ganar, una visión en la que tú y el próximo embajador también pueda ver a México como un aliado y que pueda ayudar a México a salir adelante. Siempre, obviamente, respetar lo que estás trabajando para el gobierno de Estados Unidos y eres el embajador de Estados Unidos en México, pero que tu trabajo puede reflejar un ganar para las dos naciones. Yo creo que esa es la visión que requiere el próximo embajador. Y trabajar con políticos de toda índole. O sea, no limitarse a trabajar con políticos que piensen como él o como ella. Porque eso no es una democracia. Y si tú eres el embajador, tienes que respetar a todos los partidos políticos. Por eso yo en lo particular estoy sentado con todos los presidentes de los partidos políticos importantes en esta nación, incluyendo el Movimiento Ciudadano y los otros partidos también. O sea, que a lo mejor no son tan grandes como los
parte del gobierno, siempre vamos a tener una actitud de cómo te ayudo. Pero te voy a ayudar a ti igual que a los demás partidos. O sea, no hay preferencia. Pero si te voy a ayudar, si yo te puedo ayudar y puedo ayudar a los otros partidos, bienvenido. Y creo que esa tiene que ser la filosofía de no intervención, aceptando que Estados Unidos es otro país, pero que sí hay formas de que puedan ayudar. Por ejemplo, en este sismo del 19 de septiembre, que los que estuvieron en la Ciudad de México tuvieron que vivir y que lamentablemente se perdieron cientos de vidas humanas y se destruyeron miles de propiedades privadas públicas. Ahí es donde empezamos a ver cómo debe de trabajar Estados Unidos con México. Estos días han llegado aviones con grandes cantidades de cargamento para México y con personas calificadas en rescate para México, enfermos, doctores. Han llegado C-17, si ustedes los han visto, si no metan en el Twitter, van a ver una foto de un C-17 que hoy aterrizó, otro C-17 que hoy aterrizó en México, con toneladas y toneladas de ayuda y personas calificadas para los rescates. Y así es como tiene que ser la relación México-Estados Unidos, porque México ahí estuvo con el huracán Harvey en Houston. Entonces, esta relación es ganar, y aquí de todos nos apoyamos. Y creo que el embajador de Estados Unidos en México tiene que ir a Washington y ayudar a otros políticos a entender cómo es México. Porque lo que falta en esta gran relación México-Estados Unidos es falta de entendimiento. Ni los mexicanos entienden perfectamente a los americanos, ni los americanos entienden perfectamente a los mexicanos. Por eso se requiere mi particular punto de vista, no está sesgado. Un embajador como el que acaba de nombrar a Guatemala, el embajador de Estados Unidos en Guatemala es un guatemalteco americano. Yo no creo que haya mejor persona que entienda Guatemala que un guatemalteco americano. Y ese guatemalteco americano entiende perfectamente a los americanos también, porque él es americano. Y eso es lo que yo creo que tiene que haber ese poder de entender al mexicano como entender al americano, sin juzgar, porque hay diferencias. Sin decir este es mejor que otro, porque no se trata de eso. Nos complementamos las dos naciones increíblemente. Y yo creo que hay que buscar a alguien de embajador de Estados Unidos en México que esté en esa visión. ¿No? Y